nos va a hablar Florencia Abate, escritora e investigadora adjunta del CONICET, doctora en letras en la UBA, está a cargo de la materia Filosofía de Género en UCES, ha publicado más de 10 libros, entre ellos uno sobre trans en 1998, un libro de divulgación sobre Deleuze en 1201, cualquiera, en 2001, la novela El Grito en 2004 y su último libro es de ficción y se titula Felices hasta que amanezca, de MC, editorial MC. Bueno, Florencia, te damos la palabra. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. También quiero decir que es un honor para mí compartir una mesa con Mabel, que tiene tanta trayectoria. Bueno, me van a disculpar que yo voy a ser más desordenada porque no traje algo escrito para leer, voy a tomar cosas que se dijeron y un punteo de algunas cuestiones que traje para pensar. Bueno, efectivamente yo no soy psicoanalista, así que en ese sentido mi perspectiva va a ser más cercana a la de Mabel, que es una perspectiva más constructivista, es decir, bajo la idea de que la masculinidad es algo histórico, socialmente transformable, ¿no? Podrían empezar como, digamos, haciendo un Judith Butler muy básico, como algunas ideas regentes de esta idea constructivista. Hay una anécdota que a mí me gusta, que es que Butler dice que ella se interesó por estudiar temas de género porque la familia de su madre era una familia judía. Bueno, parte de la familia había sido exterminada en el Holocausto en Hungría y se mudaron a Estados Unidos. Y dice que su familia entendía que asimilarse a la nueva cultura era, la madre de ella tenía salas de cine, como adaptarse a los estereotipos de las películas de Hollywood, ¿no? Como tratar de imitar los modelos, que eso era asimilarse a la cultura norteamericana, era tratar de ser como en Hollywood, y que entonces su abuelo, por ejemplo, se convirtió, dice ella, lento pero seguro, en una mezcla de Clark Gable y Omar Sharif, ¿no? Entonces, y ella dice que a veces le parecía que sus familiares como que sobreactuaban los estereotipos de género y fallaban, o sea, porque cuando se sobreactúan, y ella dice, bueno, los fracasos en realidad son más interesantes que los éxitos para pensar en género, porque de alguna manera todas las personas fracasamos como en la construcción de esos modelos hegemónicos, ¿no? De feminidad o de masculinidad, a los que se refería Mabel cuando trajo el concepto de masculinidades hegemónicas, ¿no? Por otro lado, bueno, la masculinidad y la feminidad, ¿cómo pensarla? Bueno, según esta perspectiva más butleriana, digamos, podemos pensar que la feminidad y la masculinidad responden a una matriz cultural que tenemos, un paradigma que es binario y es heterosexual, ¿no? Es decir, este paradigma presupone relaciones de continuidad y coherencia entre el sexo genital, digamos, el género, ¿sí? Y el deseo sexual o la orientación sexual, ¿no? Entonces, esta matriz hace que ante una persona nosotros, digamos, implícitamente tenemos esa expectativa de continuidad y coherencia. Un cambio lo comprendemos como una, digamos, desviación respecto a esa expectativa previa que pertenece a esta matriz cultural, ¿no? Que es la que un poco Butler intenta desarticular, planteándose un problema ético, que es que esta matriz excluye, ¿no? Genera géneros ininteligibles, genera cosas no comprensibles por la norma, genera marginación, genera violencia. Genera una feminidad devaluada también, ¿no? Porque masculino y femenino no han valido lo mismo históricamente, ¿no? Entonces, decía, estas expectativas pertenecen a un paradigma que es binario y heterosexual, en el sentido de que construye dos lados de una oposición, ¿no? Borra las diferencias adentro de cada lado, o sea, las diferencias que pueden haber adentro del género femenino, entre las propias mujeres, quiero decir, o entre los propios hombres, las identificaciones de un lado con otro, porque la mujer se puede identificar en rasgos al hombre, el hombre a la mujer. Borra eso, digamos, y construye una especie de unificación y una complementariedad de los supuestos lados, ¿no? Este es un poco el mecanismo de esta matriz.
Y entonces, bueno, decía, la masculinidad, sin embargo, es digamos, una configuración social, histórica, a través de la cual un hombre se compromete con una posición de género que debe ser refrendada por las otras personas, ¿no? O sea, la masculinidad o la feminidad siempre es relacional, ¿no? O sea, la masculinidad, por ejemplo, debe ser aprobada por los pares, ¿no? Esto es típico en los grupos de varones, ¿no? Entonces, tampoco es, no podemos hablar de una sola masculinidad hegemónica. En realidad, podríamos decir que hay marcos de referencia para la masculinidad también según los distintos ámbitos, ¿no? Si bien puede haber una cultural de la época, digamos, no es lo mismo en las distintas clases sociales, en los distintos ámbitos de trabajo. Por ejemplo, yo estaba leyendo esta semana un libro muy interesante de un colega, Hernán Palermo, que él trabaja la construcción de la masculinidad en trabajadores petroleros, ¿no? Entonces él fue a Comodoro Rivadavia, hizo un trabajo de campo de mucho tiempo, para mostrar cómo el ámbito del trabajo construye, exige del hombre un tipo de masculinidad, ¿no? Por ejemplo, y contaba anécdotas tales como que, por ejemplo, nunca pudieron entrevistar a solas a las mujeres de sus entrevistados varones, porque estaba mal, o que estaban hablando de Mosconi, que es como el héroe, él habla de una masculinidad heroica, ¿no? Dentro de la configuración del trabajo petrolero. Y entonces, y uno de ellos, de estos amigos míos investigadores, dijo algo así como que era bajito Mosconi, ¿no? Y se ofendieron muchísimo porque era feminizarlo, ¿no? O sea, justamente atentar contra esa masculinidad heroica. Entonces, de alguna manera diría, construimos género para integrarnos a un sistema de relaciones sociales, ¿no? Un poco como también decía Mabel, hay ciertas cuestiones de la construcción del género que han servido también a determinados órdenes sociales, como el capitalismo, como bien contaba Mabel, digamos, la reproducción, las mujeres, sobre las mujeres se ha depositado la reproducción del trabajo, es decir, llega el tipo cansado y es la mujer la que lo atiende, lo hace sentir bien, le da un confort en el hogar, ¿no? En esas masculinidades tradicionales. Por ejemplo, en ciertos contextos que mencionaba Mabel, como la guerra mundial, ¿no? Digamos, para la época de la Segunda Guerra Mundial, por razones demográficas, se hizo una campaña brutal desde los gobiernos y desde los medios de comunicación para llamar a las mujeres a ser madres, a tener miles de hijos. O imagínense, en la Rusia de Stalin había condecoraciones a las mujeres que tuvieran más de 10 hijos, ¿no? Una política maternalista y doméstica muy fuerte que también creó un tipo de masculinidad, ¿no? Muy patriarcal, que de hecho fue la masculinidad de los años 50, los años de posguerra. Después de la Segunda Guerra Mundial hay un libro muy famoso que se llama La mística de la feminidad, de Betty Friedan, que ella cuenta que cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, además la industria empezó a fabricar electrodomésticos. Entonces habrán visto esas publicidades de los 50 que dicen la felicidad de la mujer es estar ahí con la aspiradora, los nuevos electrodomésticos, o sea, esperando al marido para atenderlo, o sea, toda esa política muy fuerte. Y ella hace todo un estudio en donde demuestra que esto generaba en las mujeres algo que ella llama el malestar que no tiene nombre, que era que, por un lado, hacia afuera era toda una vida perfecta, la mujer burguesa, mantenida, con sus hijitos y sus electrodomésticos, pero estas mujeres vivían unas depresiones espantosas, alcoholismo, intentos de suicidio, o sea, era una cosa totalmente opresiva, ¿no? Quiero decir, y esas son construcciones históricas de la masculinidad y de la feminidad, y me parece importante identificarlas como históricas, no como esenciales. Entonces, y porque justamente todos estos modelos se introyectan, ¿no? Pero también se modifican en las relaciones sociales, ¿no? Entonces, decía, bueno, en ciertos ámbitos hay masculinidades hegemónicas, por ejemplo, como esta investigación a la que me refería, el sistema fabril, ¿no? O en las empresas, no todos los ámbitos de trabajo requieren el mismo tipo de masculinidad. Entonces, tampoco podemos generalizar y decir, bueno, ya cambió yo a veces digo, ay, qué suerte,
cambió tanto la masculinidad, pero claro, después digo, bueno, cambió tanto por ahí con los hombres con los que yo veo en mi vida cotidiana, ¿no? Pero hay ámbitos en donde no cambió nada la masculinidad, ¿no? Por ejemplo, este trabajo que hizo Hernán con los petroleros lo demuestra, pero perfectamente. Y él dice algo interesante igual, porque cuando vas a hacer el trabajo de campo, los clichés, por ejemplo, él dice, estos hombres, ¿no? Que por un lado en el lugar de trabajo tienen que demostrar que se la bancan, ¿no? La idea de que el hombre, porque también el capitalismo necesita que el obrero que está ahí se la banque, ¿no? Entonces, pero bueno, la idea de bancársela, tiene que soportar ritos de iniciación. En el trabajo los más jovencitos son feminizados. Esto que decía Mabel de lo abyecto, lo femenino en estos ámbitos exclusivamente masculinos, el rasgo femenino es un rasgo abyecto. Entonces incluso la juventud, la inexperiencia es asociada a lo femenino. Entonces hay ritos de iniciación e incluso él habla de un caso de un muchacho que lo violaron y que esto se reveló que el chico se terminó suicidando y por eso se hizo público el caso, pero que esto reveló que esa práctica es común, ¿no? Entonces, digo, el estatus de la masculinidad debe, como decía, refrendarse entre pares, ¿no? Las jodas, inclusive, digo, los varones no son iguales en los distintos ámbitos, ¿no? A veces uno, qué sé yo, tiene un diálogo con un amigo y después por ahí, si mira el grupo de chat de ese amigo con otros varones, ¿sabes qué bestias que son? ¿No? O sea, como que, quiero decir, hay masculinidades que se van adaptando también al contexto y a las relaciones con quienes, ¿no? Entonces, bueno, volviendo a este estudio, entonces decía, bueno, por un lado estos hombres están ahí, tienen que demostrar su poderío físico, que se la bancan, qué sé yo, y decía, el estudio dice, bueno, pero después en lo doméstico hay una masculinidad, dice, infantilizada. ¿Por qué? Porque en realidad es la mujer la que administra, porque como el hombre no está nunca, está siempre trabajando, la mujer le administra la plata, es la que le dice a qué hora se tiene que ir, levantate, ¿no? La que le controla los horarios del trabajo. Entonces esa contracara es la masculinidad también infantilizada. Entonces, bueno, Segato, por ejemplo, ha hablado, ¿no? De la violencia como una práctica disciplinadora de la masculinidad, ¿no? Contra aquello que exterioriza rasgos femeninos, ¿no? Esto es algo que también hay un libro muy interesante que se llama Política Sexual, de Kate Millett, es un libro del año 1970. Ella es pionero este libro porque ella analiza obras literarias justamente para mostrar lo que ella llama la política sexual, es decir, que en realidad el sexo que vemos como algo que transcurre en un lugar de alguna manera una actividad biológica y física, ¿no? Dice ella, bueno, no sucede en el vacío sino en una sociedad y por lo tanto puede ser concebido como un microcosmos representativo de las actitudes y valores aprobados por la cultura, ¿no? Y de hecho, a través de estos análisis literarios, ella llega a la conclusión de que el dominio sexual es tal vez la ideología más profundamente arraigada en nuestra cultura, que cristaliza como el concepto más elemental de poder. Por eso, en realidad, también la figura de la violación, como ejemplo paradigmático de esto, ¿no? de la dominación, del poder, tiene que ver con la política sexual del patriarcado, ¿no? Con el tipo de política. Ella analiza en novelas de Henry Miller, de Norman Mailer, ¿no? Justamente el culto fálico, ¿no? Los protagonistas que son héroes de la hazaña sexual y las mujeres siempre son como una teta que está ahí cuando, o sea, no. Entonces, esto, dice ella, se ha transmitido a través de la cultura, estos estereotipos, inclusive la naturalización de la violencia, y podríamos decir, retomando también una idea de Teresa de Lauretis, que creo que Mabel mencionó otro concepto de ella, que es el de sujetos excéntricos, pero uno que podemos pensar es el de tecnologías de género, ¿no? Que podrían ser el cine, la propia teoría, ¿no? Como que a través de todas estas cosas que consumimos, todo el tiempo vemos género, ¿no? O sea, de hecho, por ejemplo, si pensamos la industria
Netflix, ¿no? Las series, cómo han cambiado los modelos de género. O sea, hace 20 años ver, no sé, una travesti en la televisión, en general era como, apareció una rareza, estaba en su carácter de rareza, ¿no? Hoy tenemos series con personajes trans, de repente, los estereotipos, digamos, de la masculinidad han ido cambiando mucho. Todo eso son tecnologías de género. Yo todos esos cambios los veo como muy positivos, porque francamente construyen subjetividad, ¿no? O sea, ya no hay que identificarse más con Clark Gable o Omar Sharif, ¿no? Entonces, Stanislao, ¿no? O sea, digo, quiero decir, todo eso construye referencia de género, ¿no? Entonces, bueno, para ir como cerrando, a ver si hay algo que me haya olvidado. No, bueno, quisiera decir que justamente esto eso es algo que también trabaja un poco Millet, que algo que ha perdurado a lo largo de la historia es la construcción de lugares segregados sexualmente, ¿no? Ciertos ámbitos que son solo de varones, ¿no? en las sociedades, que antes eran muchos más, ¿no? Porque, por ejemplo, antes cuando la educación incluso había menos educación mixta, ¿no? Estos espacios yo creo que son productores bastante negativos de masculinidad, porque justamente implican que la masculinidad solo es refrendada entre hombres, ¿no? Y esto también tiene que ver con una lógica de acaparamiento del poder masculino en las instituciones, que si pensamos históricamente han estado siempre en manos de los varones, desde el poder eclesiástico hasta, no sé, ha cambiado mucho, pero hoy en día los sindicatos siguen siendo espacios donde si uno ve cada vez que hay una foto en el diario, se reunió la cúpula de no sé qué, la cúpula son todos hombres, claro. Entonces esto también construye, demanda, exige en esos ámbitos un tipo de masculinidad, ¿no? Que yo creo que es esta masculinidad de alguna manera ligada a lo patriarcal. Y creo que en ese sentido, inclusive lo que hemos visto a lo largo de la historia es que cuando una mujer de repente podía ingresar a un ámbito de esos, tenía que dejar de ser ella, o sea, ajustarse a la lógica masculina para poder pertenecer a ese ámbito, ¿no? Esto lo hemos visto incluso en las intelectuales del siglo XIX, no sé, George Sand, ¿no? La idea de, bueno, para poder pertenecer a estos círculos que son masculinos hay que ser un poco hombre, ¿no? Porque si no, te matan, no existís, digamos. O sea, se permite entrar solo aquella que esté dispuesta a entrar en esa lógica. Entonces, yo creo que en ese sentido es importante cuestiones, qué sé yo, que se han dado actualmente, como discusiones como el cupo y la paridad, ¿no? Más allá de que una a veces pueda decir, bueno, pero, por ejemplo, desde mi perspectiva feminista, yo digo, bueno, pero eso, no sé, cambia algo, porque, por ejemplo, digo, pedimos el cupo, pero después si no sé, ese lugar lo ocupa Amalia Granata, no sé, para mí no tiene ninguna utilidad, aunque sea una mujer, capaz que hay un hombre que es más aliado, ¿no? de mis intereses feministas. Por ejemplo, sin embargo, yo creo que llevar esa lógica de la exigencia de la paridad a ámbitos que han sido históricamente masculinos, tiene la potencia de denunciar esa opresión que se vivió y de denunciar esa lógica del acaparamiento y también de estimular otras masculinidades que tengan que construirse relacionalmente siempre con las mujeres y con otros géneros también, ¿no? Quiero decir, el macho que solamente tiene que construirse entre machos es un problema para la sociedad, ¿no? O sea, yo creo que realmente es importante, digo, ese tipo de discusiones de política afirmativa, si se quiere, tienen un lado positivo, ¿no? Y bueno, con estas reflexiones un poco puedo cerrar y podemos charlar, ¿no?